Buenas noches. Yo soy el hermano Walter, pastor misionero de la Iglesia Bautista Misionera El Camino de San José de Costa Rica. Bienvenidos al estudio bíblico de los jueves. Esta noche tenemos estudio bíblico y ahí ustedes pueden ver lo que vamos a estar estudiando esta noche. Y para la próxima semana vamos a tener, Dios mediante, vamos a tener preguntas. Y ya tengo 3 preguntas, así que si usted está pensando hacer pregunta, entonces vaya poniendo las preguntas ahí. Puede ser en el grupo, puede enviármelos por WhatsApp directamente, como guste, pero vaya poniendo las preguntas porque ya tengo 3. Y vamos a ver, porque la semana pasada creo que fueron 7 preguntas las que pudimos ver. Pero todo eso depende o sea, cuánto tiempo tardamos para cada una. Bueno, esta noche vamos a estar estudiando sobre el verbo. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta noche de reunirnos y cada las personas, Señor, que están unidos a nosotros a través del Internet. Y les damos la bienvenida y te alabamos y te bendecimos por esta oportunidad que nos das de podernos reunir por este medio. Pedimos que bendigas el estudio de esta noche, que tu Santo Espíritu amplíe y ilumine nuestra mente para que podamos entender tu palabra y que podamos aplicarla a nuestras vidas. Señor, que esta noche podamos tener un mejor concepto de lo que es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, el Verbo encarnado, el Dios en forma humana. Que podamos entenderlo mejor, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, si usted ya bajó la Sociedad Bíblica Trinitaria, el Nuevo Testamento, la Sociedad Bíblica Trinitaria, entonces ya usted lo tiene ahí. Pero ahora ya lo tenemos aquí en pantalla, así que vamos a estarlo viendo acá en pantalla. Este es el estudio bíblico que vamos a estar usando esta noche. Y vamos entonces a estar... a ver qué necesito acá para poder verlo. Mi hermano Adrián, necesito ayuda aquí. ¿Qué tengo que hacer para poder ver aquí a la izquierda y estarlo corriendo? Muy bien, ahora sí. Ahí está. Gracias, hermano. Muy bien, estamos en Juan capítulo 1 y vamos a ir leyendo aquí en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vamos a examinar un poquito esto. Dice en el principio era el verbo. Ahora, evidentemente, cuando aquí dice en el principio, entonces está hablando del mismo principio de Génesis 1.1, o sea, el principio de la creación, antes que hubiera nada. En el principio era el verbo. Ahora, la palabra era está en el imperfecto, en el griego, significa que es algo que está existiendo, en este caso, en el tiempo pasado, sin referencia a principio ni fin. Hay 2 pretéritos en el español, está el imperfecto y está el pretérito simple. En este caso, el verbo ser, en el imperfecto es era y en el pretérito simple sería fue. Y podemos ver que eso es puntual. Y era es lineal. Así que en el principio era o existía sin principio ni fin. Es la forma que se puede ser. Entonces en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Esta preposición que está acá, con, en el griego es la palabra syn, que significa en una relación íntima e inconfundible con Dios. Entonces, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablemos un poco de la palabra verbo. En inglés es word y en algunas versiones se traduce palabra. Es la expresión de Dios. Es el Dios en su expresión máxima. Y esta palabra se usa entonces para referirse, en el griego es la palabra logos, que
los que saben un poco de griego pueden estudiarlo. Y si no, pues simplemente se dejan guiar por lo que yo les estoy diciendo. En el principio era el verbo, o el logos, y el verbo, el logos, era con Dios, y el verbo era Dios. Así que vean ustedes lo que está diciendo aquí en el principio. El principio era el verbo, en una forma progresiva, está diciendo en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hay una traducción que tergiversa las escrituras y que pone aquí que era un Dios. Quiero explicar que en el griego no existe el artículo indeterminado. No existe. Un, una, unos, no existe. Está solamente el artículo definido, y el artículo definido es él, ella, ellos. Entonces, aquí el Dios. Y cuando ponen un Dios, están tergiversando las escrituras. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era literalmente, y el verbo era el Dios. O sea, el verbo, era, o sea, existía sin principio ni fin, en el principio, en una relación íntima e inconfundible con Dios. Así que, ¿de qué está hablando Juan? Juan está hablando de la persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, quien se encarnó. Allá está las tres personas de la Trinidad, y la persona de la Trinidad que se encarnó, que se hizo Jesucristo, es el verbo. Pero aquí está hablando Juan en una forma antes de la creación. En el principio, o sea, antes de la creación, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, o sea, en una relación íntima e inconfundible con Dios. Versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, no lo anoté aquí esta noche, pero si ustedes van a Génesis capítulo 1 y al versículo 1, van a encontrar donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo es Elohim, que significa los tres. Pero vamos a Génesis 2:4 y dice que quien creó los cielos y la tierra fue Jehová Dios. Ahora, el Jehová del Antiguo Testamento es el verbo. Es la segunda persona de la Trinidad, quien luego se encarnó. Entonces, cuando dice aquí, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en Génesis 2:4 dice que el que ejecutó la obra es Jehová Dios, que es el verbo. Y por eso dice aquí en Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En un momento vamos a ir a Hebreos, todavía no, pero vamos a ir a Hebreos para ver donde esto se dice en otra forma. El versículo 4, estamos en Juan 1, versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Algunos se preguntan hoy, ¿dónde está la vida? Bueno, la vida está en Dios. Y en este caso, la vida estaba en el verbo, y él, cuando hizo la creación, entonces él la transmitió. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Vamos ahora a pasar al versículo 14. Estamos en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? El verbo del que está hablando aquí en Juan capítulo 1, los primeros 3 versículos. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces ese verbo se encarnó, dice en Gálatas capítulo 4, en el cumplimiento del tiempo. Allá en la eternidad ya el verbo existía. Y vamos a ver un momento que Jesucristo, el verbo encarnado, también fue creado allá en la eternidad. Eso vamos a verlo en un momento. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Evidentemente está hablando aquí de la transfiguración, el momento que ellos vieron la gloria de él. Ahora, vamos entonces ahora a Juan. Recuerden que en el Evangelio de Juan, cuando el apóstol Juan, que es el que escribe el Evangelio, cuando el apóstol Juan menciona un Juan por nombre, está hablando de Juan el Bautista, porque cuando él se refiere a sí mismo, él no se menciona por nombre. Entonces, cuando dice aquí que Juan dio testimonio de él, está hablando de Juan el Bautista. Dice, y clamó, diciendo, este es del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Vamos a ubicarnos aquí un momento. Jesucristo fue bautizado por Juan. En el 6º mes del ministerio de Juan,
Jesucristo llegó donde él para ser bautizado. Él fue bautizado en el bautismo de Juan. Fue la unción de Jesucristo cuando Jesucristo fue bautizado por Juan. Ahí está la unción, ahí está el Padre, la voz del Padre, ahí está el Hijo siendo bautizado y ahí está el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, ahí está la unción. Recuerde que la palabra Cristo en el griego, Mesías en el hebreo, significa el ungido. Jesucristo es el ungido. Y él fue ungido en su bautismo. Él fue bautizado por Juan, luego fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí estuvo en ayuno y oración, estuvo 40 días. Al final de los 40 días llegó el tentador, lo tentó, él pasó la prueba. Ahora él regresa donde Juan. Aquí en Juan 1:15, cuando dice, este es porque ya ahí estaba Jesucristo. Él había regresado del desierto y estaba en la congregación de Juan. Y Juan el Bautista está dando testimonio de él y dice, este es del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Bueno, eso está un poco difícil de entender, a menos que entendamos que está hablando del Verbo, está hablando del Dios, está hablando del Dios que se hizo carne. Entonces, cuando dice es antes de mí, porque era primero que yo, está hablando de la existencia eterna del que luego se encarnó como Jesucristo. Y sigue diciendo Juan, y de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. Ahora, cuando dice gracia por gracia o gracia sobre gracia, está hablando de la gracia del Antiguo Testamento versus la gracia del Nuevo Testamento. Sigue diciendo, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. A Dios nadie lo vio jamás. Cuando Moisés quiso ver a Dios, entonces la Biblia dice que Dios lo puso en la hendidura de la roca y lo tapó y pasó frente a él y quitó la mano cuando estaba pasando y lo que vio fue la parte postrera de Dios. O sea, nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Y por eso dice Juan aquí, Juan el Bautista dice aquí en Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás. O sea, nadie ha visto a Dios de cara a cara. Pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Recuerda cuando Felipe dijo, muéstranos el Padre, nos basta. Y Jesús le contestó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que cuando se ve a Jesucristo, estamos viendo el Padre. Vamos a ver un momento que en realidad estamos viendo el Padre, estamos viendo el Hijo y estamos viendo el Espíritu Santo. Al ver a Jesucristo, podemos ver la Trinidad. Siguiendo adelante aquí en Juan capítulo 1, vamos a pasar un poco más adelante y vamos a llegar aquí al versículo 26 de Juan capítulo 1. Aquí está hablando con los fariseos que llegaron a preguntarle y le están pidiendo sus credenciales, le está preguntando con qué autoridad estás haciendo estas cosas. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Disculpe, olvidé poner esto en silencio. Olvidé poner esto en silencio. Muy bien, sigamos adelante. Ay, a mí también se me olvida. Volvemos. Juan el Bautista les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿Se dan cuenta? Juan el Bautista está diciendo, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ahí estaba Jesús en medio de ellos. Sigue diciendo Juan, este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Así que Juan el Bautista se está identificando en relación con Jesucristo y dice, este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, y luego él habla acerca de la importancia de él en relación con la importancia de Jesucristo, y él dice, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Sigamos leyendo. Estas cosas acontecieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesucristo
fue identificado por Juan el Bautista. Juan el Bautista lo identificó en unas 11 ocasiones como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Ese era el papel de Juan el Bautista. El papel de Juan el Bautista era ser el precursor de Jesucristo. Juan vino delante de él, preparando el camino, o sea, preparando a los discípulos, preparando a las personas, y algunos de los discípulos de Juan siguieron a Jesús, y con eso Jesucristo formó su iglesia. Entonces, aquí en el versículo 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y entonces lo señaló, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, ¿cómo iba Juan a identificar a Jesucristo? Ellos eran primos, sin embargo Juan no lo conocía como el Hijo de Dios. Entonces dice el versículo 31, y yo no lo conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo, y aquí se refiere entonces al bautismo de Jesús, y dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Aquí Juan está diciendo que la forma en que él iba a identificar a Jesús era así. Sigamos leyendo, aquí lo dice, versículo 33. Y yo no lo conocía, mas el que me envió a bautizar con agua. O sea, aquí está diciendo Juan el Bautista que cuando Dios lo envió a bautizar con agua, le dijo la manera que él iba a poder identificar positivamente a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces dice: yo no lo conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan el Bautista, versículo 34, y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entendamos, yo lo vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Y seguramente lo está señalando. Ahora, al día siguiente, otra vez estaba Juan con dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Si ustedes siguen leyendo, van a ver que dos de esos discípulos siguieron a Jesús. Pero vamos a pasar ahora a Primera de Juan. Estábamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Ahora vamos a la primera epístola de Juan. Estamos viendo el uso del verbo. Entonces, recuerden que allá en Juan 1, del 1 al 3, está hablando del verbo. Luego el verbo se encarnó. Ahora, y luego Juan el Bautista lo identifica como el Hijo de Dios y como el Cordero de Dios. Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Y aquí en Primera de Juan, capítulo 1, estamos leyendo lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí Juan está dando testimonio otra vez en su primera epístola. Entonces, otra vez, lo que era desde el principio, está hablando de el verbo. Lo que hemos oído, está hablando de la encarnación. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y vimos y testificamos. Y ahora entonces dice: y os anunciamos. Está hablándole ya en segunda persona. Os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Recuerden que vosotros es segunda persona, ustedes, y nosotros es Juan y los que estaban con Juan. Y en este caso los discípulos, los apóstoles. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, con los apóstoles. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora vamos a pasar al capítulo 5. Capítulo 5, estamos en Primera de Juan. Capítulo 5 está hablando de Jesucristo. Este es Jesucristo. Ya está hablando del verbo encarnado, que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Bueno, hablemos un poquito en cuanto a esto.
Cuando Jesucristo estaba en su conversación con Nicodemo, Él le dijo que había que nacer de agua y del Espíritu. El nacimiento de agua está hablando del nacimiento de mamá, está hablando del nacimiento natural. Y el nacimiento del Espíritu está hablando cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de todo corazón y aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. El Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu que está muerto en delitos y pecados, le da vida y establece morada y da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Eso es en cuanto al nuevo nacimiento nuestro. Pero aquí está hablando, en 1 Juan 5:6, está hablando de Jesucristo. Jesucristo entonces vino por agua y sangre. Recuerden que Él vino por agua, por la mamá, y vino por sangre, por el papá. Recuerden que la sangre que fluía en las venas de Jesucristo no era la de José, porque José no concibió, él no le dio vida a Jesucristo, sino que eso fue Dios que hizo su Espíritu Santo, vino sobre María siendo virgen, y ella hizo, el Espíritu Santo hizo que ella quedara embarazada, y por lo tanto entonces la criatura sería hijo de Dios. Y la sangre que fluye en las venas del Hijo de Dios es la sangre de su Padre. Entonces dice aquí, este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, o sea, no solamente del lado de su mamá, sino por agua y sangre del lado de su mamá y del lado de su papá. Su papá es Dios. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Otra vez, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Aquí está hablando de la encarnación. El versículo 8 está hablando del Dios encarnado. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, que da testimonio de Jesucristo; el agua, que es el nacimiento físico de Jesucristo; y la sangre, que es el nacimiento sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios. Y estos tres concuerdan en uno. Sigamos leyendo, vamos ahora con el versículo 9, estamos en 1 de Juan, capítulo 5. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Recuerde que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu de Dios viene y establece morada en nuestro espíritu, y nosotros entonces tenemos el testimonio en nosotros mismos. Recuerde que el Espíritu de Dios da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Vamos ahora al versículo 11. Por cierto que hay algunos versículos en la Biblia que vale la pena memorizar. Y aquí hay algunos que vale la pena memorizar. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ese es un buen versículo para memorizar. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de simple. Aquí podemos saber quién es salvo y quién no es salvo. Aquí lo dice claramente. El que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, el que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal tiene la vida. El que no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Sigamos leyendo. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Está escribiéndole a creyentes. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y entonces les está diciendo para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que tenemos esta plena seguridad en cuanto a Jesucristo, el Verbo, el Dios encarnado. Ahora, vamos ahora a Apocalipsis capítulo 19, porque estamos viendo las veces que se usa el verbo
Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, está hablando Juan de la visión que él vio. Y dice, y vio el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y tenía sobre su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Vamos a subir un poco aquí, vamos entonces al versículo 13, estamos en Apocalipsis. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre se llama el Verbo de Dios. Su nombre se llama el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Recuerden que cuando Jesucristo habla, es la palabra de Dios. Y vamos a ver en un momento qué significa eso también. Entonces, de su boca, o sea, de la boca del Verbo de Dios, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. En este momento, él está usando su palabra para herir a las naciones y las regirá con vara de hierro. O sea, cuando él viene y establece morada, él viene aquí a la tierra y cuando él pone pie en tierra, en el monte de los olivos, se parte en dos, hay una inundación de muchas aguas, cesan las hostilidades, Jesucristo establece su morada y viene el juicio de las naciones y entonces él establece su morada. También tiene que rehacer un poco la tierra, acomodarla porque está bastante destruida. Y él va a comenzar a reinar y entonces dice, él las regirá, las naciones, con vara de hierro. Está hablando de su reinado físico-político de 1000 años aquí sobre esta tierra. Luego sigue hablando, sigue refiriéndose todavía a lo que está pasando allá en el juicio de Dios, en el Apocalipsis, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora quiero que veamos aquí lo que dice el doctor A.T. Robertson, el doctor Archibald Robertson, en un libro que se llama Imágenes verbales en el Nuevo Testamento. Está refiriéndose al uso de ciertas palabras en el griego y cómo se usan en el Nuevo Testamento. Entonces él dice, hay una posible personificación de el Verbo de Dios en Hebreos 4:12. A la vez, la preexistencia de Cristo es enseñada por Pablo en 2 Corintios 9:10, Filipenses 2:6, Colosenses 1:17 y en Hebreos 1:2 y Juan 17:5. Así que vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 4. Ahora en Hebreos capítulo 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y en el griego aquí es logos. O sea, aquí se podría traducir porque el verbo de Dios es vivo y eficaz. Sin embargo, está hablando de la Biblia, está hablando de la palabra de Dios. Recuerden que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, porque la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Está hablando de la Biblia. Y más cortante que toda espada de dos filos. Recuerda ya en el Apocalipsis cuando el verbo viene montado sobre el caballo blanco y de su boca sale una espada más cortante que dos filos. Y la palabra de Dios es eso. O sea, la palabra de Dios es Dios hablando. La palabra de Dios es la palabra del Espíritu Santo. Y cuando Dios habla, es más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, cuando dice espada de dos filos, está hablando que penetra hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo sabemos lo que Dios piensa de nosotros? ¿Cómo sabemos nosotros lo que Dios ve cuando Él nos ve a nosotros? Ahí está en la Biblia. ¿Usted quiere saber cómo es que Dios lo ve? Lea la Biblia. Ahí está. La Biblia revela cómo es que Dios nos ve a nosotros. Y por eso dice, la palabra de Dios, que es el Logos, es Dios hablando. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, corta cuando entra y corta cuando sale. Y penetra hasta partir el alma.
Alma es mente, sentimientos y voluntad, y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí está hablando del alma. Cuando dice pensamientos, intenciones del corazón, está hablando del alma. Penetra el alma, o sea, desde el espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador personal, desde el Espíritu, Dios entonces a través de su Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, Él comienza a trabajar en nuestra alma. Y por eso dice la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma. O sea, está hablando de partir mente, sentimientos y voluntad. Y aún el Espíritu. Y las coyunturas y tuétanos y discierne, o sea, examina, considera y ve los pensamientos y aún las intenciones del corazón de nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que eso ocurra? Tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. Recuerde que cuando nosotros oramos, nosotros estamos hablando con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios está hablando con nosotros. A veces la gente está hablando mucho y no está escuchando. Necesitamos orar, pero también necesitamos leer la Biblia. Y necesitamos estar escuchando la palabra de Dios. Aquí entonces podemos seguir adelante viendo cómo se usa el verbo, cómo se usa la revelación. En 2 Corintios capítulo 8, estamos leyendo aquí el versículo 9, 2 Corintios 8, 9. Estas son las consideraciones del apóstol Pablo en cuanto a Jesucristo, el encarnado, el verbo de Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por causa de vosotros se hizo pobre, siendo rico. Aquí está hablando de Dios encarnado. Él era rico, Él era dueño y es dueño del cielo y la tierra, pero Él se hizo pobre cuando Él se encarnó. Él nació como una persona sin nada material. De hecho, si en el tiempo de nacimiento de Jesús, si hubiera habido rey, José hubiera sido rey, María hubiera sido reina. Pero no ocurrió así, porque en el tiempo que Jesús nació no había rey en Israel. Así que, ¿cómo nació? Nació como hijo de carpintero, nació en un hogar sin fondos, sin dinero. Los dineros que ellos consiguieron, escuchen esto, en el nacimiento de Jesús, ellos no tenían dinero y seguramente se quedaron ahí en una casa y posiblemente José se puso a trabajar. Porque como al año y medio más o menos del tiempo de nacimiento de Jesús, llegaron los magos del oriente. No fue a los 2 días o 3 días. Ellos vieron la estrella y se pusieron a examinar qué significaba y vieron que el Hijo de Dios había nacido. Y ellos entonces se encaminaron y se llevaban un par de meses en llegar hasta donde estaba Jesucristo. Llegaron, preguntaron dónde estaba, llegaron donde Él y le entregaron presentes, le entregaron oro, incienso y mirra. Así que, bueno, ellos eran pobres, pero ahora ya no eran pobres, porque Dios había provisto para que ellos tuvieran oro, incienso y mirra. Ellos tuvieron que huir a Egipto, porque Herodes tenía intención de matarlo. De hecho, mató a todos los niños de 2 años para abajo, después de averiguar el tiempo en que Jesús estaba, que se había dicho que iban a nacer. Entonces él mató a todos los niños de 2 años abajo para estar seguro que apañaba a Jesús, pero ya Jesús no estaba ahí. Había huido con sus padres a Egipto. ¿Con qué fondos? Con los presentes que los magos les llevaron de oro, incienso y mirra. Entonces él se hizo, siendo rico, él se hizo pobre para que vosotros, dice Pablo a los Corintios, con su pobreza fuerais enriquecidos. Está hablando de la riqueza que nosotros tenemos así a través de la pobreza de Jesucristo, la riqueza que nosotros tenemos en el sentido espiritual. Vamos ahora a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Estamos viendo lo que el apóstol Pablo considera acerca de Jesucristo y está hablando de la humildad, está hablando de aquellos que están pensando que son más que lo que deberían pensar. Y dice Pablo en Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Uno de los papeles de Jesucristo era siervo. De hecho, Marcos lo presenta como el siervo.
Recuerde que cada uno de los evangelios lo presenta de una manera diferente. Mateo lo presenta como el cumplimiento del pacto abrahámico y del pacto davídico, y como el Hijo del Hombre, como el Rey de Israel. Marcos lo presenta como el siervo, el esclavo. Lucas lo presenta como el cumplimiento del pacto que Dios hizo con el hombre y con la mujer allá en el huerto del Edén, la primera promesa de un Salvador en Génesis 2:15. Él es el cumplimiento, Él es la simiente de la mujer. Y en Juan, Él es el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan se escribió para que las personas pudieran entender que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y esta noche estamos estudiando en Juan. Estamos estudiando el Verbo encarnado, porque el propósito de Juan, el apóstol, al escribir su Evangelio, es presentar y mostrar y probar que Jesucristo es el Dios encarnado, es el Dios en forma humana. Volviendo ahora a Pablo en Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, o sea, él no tuvo problema en quedarse allá, sino que sin embargo se despojó a sí mismo de su deidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, o sea, pasó de Dios a hombre, pero en la condición de hombre se humilló a sí mismo, ya lo dijo en el versículo 7, siendo siervo o esclavo, y haciéndose obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Entonces él, en su forma de hombre, él fue obediente, sumiso a la voluntad de su Padre, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que era una muerte terrible, una muerte humillante. De hecho, él se hizo maldición por nosotros, porque la Biblia dice, maldito todo aquel que muriere en un madero. Ahora, ¿qué pasa entonces en cuanto a Jesucristo? Cuando él obedeció a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz, vemos ahora el versículo 9, por lo cual Dios también lo ensalzó o lo exaltó a lo sumo. Ya está hablando del Jesucristo resucitado, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, eso no va a ocurrir en este momento. Esto no va a ocurrir ni siquiera cuando Jesucristo viene de regreso. Eso no va a ocurrir en la primera fase de su venida, no va a ocurrir en la segunda fase de su venida, sino que Jesucristo va a reinar hasta que todo le sea sujeto. O sea, se va a llevar 1000 años para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Muy bien, vamos ahora a Colosenses. Estamos viendo lo que el apóstol Pablo piensa de Jesucristo, el Dios encarnado. Dice el versículo 14, estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Ahora, remisión significa remitir. O sea, nuestros pecados fueron remitidos a Jesucristo. Él cargó. Redención significa pagar el precio de compra de un esclavo. Y también significa cuando se ha empeñado algo. Si usted alguna vez ha empeñado algo, entonces cuando usted fue a sacarlo, cuando usted pagó el empeño y lo sacó, eso se llama redimir. Usted redimió la prenda. Y cuando entonces Jesucristo nos redimió. Él pagó el precio de nuestra redención y se remitió los pecados nuestros a Jesucristo. Pero quiero que tomen nota ahora aquí. El versículo 15 dice, quien es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Cuando Dios nos creó, Dios le dio a este cuerpo 5 sentidos. Estos 5 sentidos es la forma en que este cuerpo se comunica con el mundo exterior. 5 sentidos. Hay 4 receptores y un transmisor. ¿Por qué será que hay 4 receptores y un transmisor?
¿Será que Dios tenía la intención de que nosotros estuviéramos escuchando y viendo más que lo que estamos hablando? Bueno, ahí se lo dejo para que usted lo piense. Pero dos sentidos que nosotros tenemos es el oído y la vista. Ahora, la vista capta ondas de luz, el oído capta ondas sonoras. Ahora, ambas son ondas y tienen que ver con la frecuencia. El sonido es una frecuencia mucho más baja que la luz. De hecho, las ondas de luz está lo que está encima de la luz. La parte de estas ondas que nosotros podemos ver se llama luz, y está el infrarrojo y está el ultravioleta por encima y por debajo de la gama que nosotros podemos ver. Pero más allá de lo que nosotros podemos ver, entonces es invisible. No significa que no existe, lo que significa es que nosotros no lo podemos ver con estos ojos, porque estos ojos están hechos para ver la luz. Pero Jesucristo es la imagen del Dios invisible. O sea, Él es el Dios hecho hombre, y Él le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí ha visto el Padre. Dice el primogénito de toda criatura o de toda creación. Allá en la eternidad, lo primero que ocurrió en la mente del Padre es el hecho que Dios sería hombre. Está hablando de la encarnación. Y esto ocurrió allá en el principio, antes de la creación de ninguna otra cosa, antes de la creación de los ángeles, antes de la creación de los mundos, todo, antes de nada, en la mente de Dios, Él pensó, Él tomó la decisión que Dios sería hombre. Es por eso que dice aquí en Colosenses 1:15 que Jesucristo es el primogénito de toda criatura o de toda creación, de todo lo creado. Él es el primogénito de toda criatura, Él es el primogénito de toda creación, Él es el primogénito de todo lo que ha sido creado. ¿Quién? El Dios encarnado, Jesucristo. Ahora, allá en la eternidad, entonces empieza el Verbo a crear. Recuerde que quien es el ejecutor de la obra es la segunda persona de la Trinidad. Dice aquí en Colosenses 1:16, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Entonces hay tres preposiciones aquí en Colosenses 1:16. Por Él, por medio de Él y para Él. Las tres preposiciones. Aquí está, por Él, aquí más abajo, por medio de Él y para Él. Estas tres preposiciones, lo que una preposición demuestra es la relación entre su antecedente y su objeto o su complemento. Entonces, por Él fueron creadas todas las cosas. Luego dice la segunda preposición, todo fue creado por medio de Él. O sea, Él es el medio a través del cual Dios hizo la creación. Y luego dice que todo fue creado para Él, para que Él recibiera la gloria, para Él. Ahora seguimos leyendo, vamos ahora al versículo 17. Y Él existe, es el verbo ser, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él o por Él todas las cosas subsisten. Entonces Dios es un Dios que creó, pero Dios es un Dios también que se quedó para sostener, para alimentar, para mantener todo en su lugar. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito también de los muertos. O sea, allá en la eternidad, antes que ninguna otra cosa ocurriera en la mente de Dios el Padre, Jesucristo nació, vivió, murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Todo esto está ocurriendo en la mente de Dios. Ahora recuerde que Dios vive en la eternidad, pero también recuerde que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios es eterno. Entonces, cuando Dios piensa, es un hecho, pero Dios vive en la eternidad y nosotros vivimos en el tiempo.
Entonces, en el cumplimiento del tiempo, dice en Gálatas capítulo 4, en el cumplimiento del tiempo, Jesucristo nació, y nació de mujer, y nació bajo la ley. Entonces, vemos aquí que Jesucristo es el primogénito de toda criatura o de toda creación. También es el principio o el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la primacía, o dice en la versión de 1960, la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda plenitud. O sea, en la encarnación, en el Dios hecho hombre, en él habita toda la plenitud, la deidad. Versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, por medio de él, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Podemos entender que estamos hablando del Dios eterno encarnado, estamos hablando del verbo de Dios que se hizo hombre, y por medio de él reconciliar todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, por medio de él, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Ahora vamos al capítulo 2. Vamos a Colosenses capítulo 2. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. O sea, en Jesucristo, en el Dios encarnado, habita en su cuerpo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. O sea, el que ha visto a Jesucristo ha visto al Padre. El que ha visto a Jesucristo ha visto al Hijo. El que ha visto a Jesucristo ha visto al Espíritu Santo. En él habita corporalmente, o sea, en su cuerpo habita toda la plenitud de la divinidad. Ahora, no se detiene ahí, escuchen lo que sigue. Oigan esto, versículo 10. Dice, y estáis completos en él. O sea, él es todo eso. Y él es la encarnación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que también dice que nosotros, hijos de Dios por la fe en Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador personal, el Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu y establece morada en nuestro espíritu, da testimonio con nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios, y trabaja en nuestra alma, trabaja en nuestra mente, sentimientos y voluntad. Estáis completos en él, quien es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también sois circuncidados con circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Hablemos ahora un momentito en cuanto a esto. Cuando dice aquí en el versículo 11, en quien también sois circuncidados, con circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Hablemos un poquito. Los judíos eran circuncidados en la carne. Esta es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Eso era para los judíos. Pero nosotros, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, entonces somos circuncidados, no con circuncisión hecha por manos. Entonces, en quien también sois circuncidados, con circuncisión no hecha por manos, o sea, no es una circuncisión en la carne, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne. Lo que está ocurriendo aquí es que él está cortando, despojando, circuncidando el viejo hombre. Ahora, ¿qué se hacía con el prepucio? Cuando se circuncidaba el prepucio, ¿qué se hacía? Bueno, se desechaba. ¿Y qué se hace también cuando Jesucristo hace la circuncisión en nuestra carne? Entonces se desecha en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne. ¿Y cuando ocurre eso? En la circuncisión de Cristo, o sea, la circuncisión que Jesucristo hace en nosotros. Ahora, ¿dónde ocurre esto? Dice el versículo 12, sepultados juntamente con él en el bautismo. Cuando nosotros somos sepultados en el bautismo, estamos sepultando simbólicamente al viejo hombre, sepultados juntamente con él en el bautismo. Recuerde que el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros entonces en el bautismo estamos siendo sepultados juntamente con él
en quien también resucitasteis con él. O sea, nosotros en el bautismo fuimos sepultados con él, pero también en el bautismo nosotros estamos resucitando con él por la fe en la operación de Dios que lo levantó de los muertos. Y dice, si quiere estudiar más en cuanto a eso, estudia Romanos capítulo 6, donde habla más específicamente en cuanto a la muerte, sepultura y resurrección de nosotros en el bautismo. Muy bien, vamos ahora a pasar a Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, Dios se ha manifestado de tres maneras. Aquí el escritor a los Hebreos está hablando de la segunda, la primera no la menciona. La primera está en el Salmo 19, donde habla de la creación. Dios se reveló a través de la creación. Luego Dios se reveló a través de la palabra escrita y hablada, que es la palabra de la ley y los profetas, que es la palabra de Dios. Y también ahora dice entonces, ahora dice el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Está hablando del Antiguo Testamento. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Está hablando entonces de la encarnación. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Entonces Dios se ha encarnado. Estamos hablando de el verbo, el verbo, el verbo. La palabra de Dios, la palabra de Dios y la palabra de Dios. La palabra de Dios en la creación, el verbo en la creación, la palabra de Dios en la Biblia, el verbo en la Biblia y la palabra de Dios en la encarnación, Jesucristo, el Dios hecho hombre, el verbo en la carne. Entonces, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y nosotros también somos herederos juntamente con él. Vamos a ver eso un momento. A quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, bueno, esto ya lo hemos visto, pero tome nota de lo que sigue diciendo. Aquí estamos en Hebreos 1:3, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Recuerde que Dios habló y se hizo la creación. Es la palabra de Dios hablada. Ahora, la palabra que aparece aquí en Hebreos 1:3, esta palabra no es logos en el griego, sino que es se me fue. Reima. La palabra reima en el verbo, en el griego. Sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, reima es la palabra hablada. Verbo es la palabra viva, la palabra vivida. Entonces él está sustentando o sosteniendo o manteniendo todas las cosas en su lugar con la palabra, con el reima de su poder. Es la misma palabra que creó, ahora es la palabra que sustenta y sostiene todas las cosas en su lugar. Habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, ya vamos terminando. Esto se hizo un poco largo. En Juan capítulo 17, vamos a regresar ahora al Evangelio de Juan. Vamos a Juan capítulo 17. Ahora, Juan 17 está hablando de los últimos momentos, los últimos instantes de Jesucristo aquí con sus discípulos. Esto es la noche en que Él fue entregado. De hecho, ya Él va caminando con ellos hacia el monte de los olivos. Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú a tu lado mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Muy bien, entonces espero que el estudio esta noche en cuanto al verbo, el Dios encarnado y las diferentes manifestaciones, como podemos verlo donde Él existía en la eternidad. Él fue el ejecutor de la obra de la creación. Él se encarnó y luego Él, entonces en su encarnación, el hombre pagó el precio de nuestra redención. Él murió, fue sepultado y resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Ahora entonces está intercediendo por nosotros. Espero que esto nos ayude para que podamos entender un poco y podemos entender, y con esto termino. Recuerde que este es el que habita en nosotros. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Él habita en nuestro espíritu, estableció morada en nosotros y en Él nosotros somos completos. No nos falta absolutamente nada. En el momento que aceptamos a Cristo como Salvador personal, nosotros fuimos hechos completos. Ahora, el hecho que nosotros seamos completos en Él y que nosotros tenemos todo de Él, no significa que Él tiene todo de nosotros. Ese es el crecimiento espiritual. A través de estudiar la palabra de Dios y ponerla en práctica, entonces es que Él va tomando control de más y más de nuestra vida. Él va teniendo más de nosotros en la medida que nosotros vamos permitiendo que su Espíritu Santo tome control de diferentes áreas de nuestra vida. Eso se llama llenura, la llenura del Espíritu. Él va tomando control de diferentes partes de nuestra alma, que es mente, sentimientos y voluntad, que en realidad es esta vida que estamos viviendo aquí ahora. Muy bien, vamos a terminar el estudio esta noche. Y si tiene preguntas, entonces puede anotarlas también, puede ponerlas y vamos a considerarlas. Recuerde que el próximo jueves, Dios mediante, vamos a estar contestando preguntas. Vamos a terminar el estudio esta noche. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes esta noche en el estudio de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque esta noche hemos podido estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha estado iluminando, ha estado abriendo nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra y podamos aplicarla a nuestras vidas. Señor, estos son estudios muy profundos, pero tú, Señor, eres profundo, pero lo has puesto ahí para que podamos entenderlo, podamos considerarlo y podamos aplicarlo. Pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, que a través de este estudio podamos tener una mejor relación contigo, sabiendo, Señor, que nosotros somos completos en ti y que tú estás esperando que nosotros te entreguemos las diferentes áreas de nuestra vida para que tú vayas tomando control de nosotros. Te alabamos, Señor, te damos la honra y la gloria y todo lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches. Bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora nada más salgo de OBS?
Ok.